decía, este teórico práctico corresponde a replicación, transcripción y regulación. Dentro de la replicación hay un problema. Mar, ingresar. Ya me fijo. Dice que hay compañeros que no pueden entrar, pero en realidad yo ya tengo acá 14 alumnos que deben ser los 14 que han rendido el evaluativo. Sí, tal vez Solamente era hace un minutito, no sé quiénes son los que no pueden entrar. Porque estos son, sí, son los 14 que han rendido. Mariana Salas sí rindió. Salas. No tengo acá la solicitud para ingresar. No, es que creo que estaba mal el enlace en el campus. Entonces creo que varios estaban intentando ingresar a ese enlace. Ah, yo ingresé por ese enlace. Sí, es el enlace que hemos ingresado todos. Pero sí, a veces lo tienen que copiar o sacarle, si lo van a escribir, les tienen que sacar los guiones. A ver, ahí acá tengo a alguien. A ver, sí, Mariana. Admitida. Bueno. Ahora sí. Entonces, comparto, grabo la clase como me habían pedido. Entonces vamos a resolver un problema de replicación. El problema dice, el laboratorio en el que trabaja está investigando el ciclo de vida de un virus. De un virus que, acá dice virus animal, se refiere a un virus que afecta a células animales, que tiene un genoma circular de ADN bicatenario. Su proyecto es definir la ubicación de los orígenes de replicación y determinar si la replicación ocurre en una o en ambas direcciones desde el origen. Para lograr el objetivo, lisa las células infectadas con el virus, aísla los genomas virales que se replican, trata con enzimas de restricción que escinden el genoma en un solo sitio y examina las moléculas resultantes. Acá tal vez tienen varias palabras que no las están comprendiendo o varias expresiones, como las enzimas de restricción. Las enzimas de restricción son endonucleasas. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, en las clases previas hemos explicado que las nucleasas son las que cortan los enlaces fosfodiéster de los ácidos nucleicos. Las endonucleasas lo hacen en un sitio interno de la molécula. Y las enzimas de restricción son endonucleasas que reconocen sitios muy específicos dentro de la secuencia de ADN y realizan el corte. Entonces, vamos a ver algunas de las moléculas en la figura para ver qué es lo que ustedes verían por el microscopio electrónico y con esa información armar o responder las dos preguntas. Es si hay un solo origen de replicación o si son varios y si la replicación es unidireccional o bidireccional. Esto es lo que tenemos o lo que se observa en el microscopio electrónico. Se observa una molécula, ¿sí? Lineal, varias moléculas que presentan burbujas y varias moléculas que representan o que tienen forma de H. Estas zonas en donde hay como repetida la secuencia o hay una burbuja con una forma de H, quiere decir que esta zona ya se ha replicado y cada una de estas regiones corresponde a un ADN bicatenario ya replicado. Este es un ADN no replicado y este es el ADN bicatenario ya replicado con sus dos dobles hebras. Bien. Lo primero que hay que hacer es ordenar, ¿sí? Teniendo en cuenta que es un ADN, una molécula de ADN circular sobre la que se ha realizado un corte con una
endonucleasa de restricción, podemos decir que ha habido un solo sitio de corte porque encontramos o sea, en realidad han elegido una endonucleasa que realiza un solo sitio de corte para no tener la molécula con varias porciones, sino en una sola porción lineal. Entonces, ese sitio de corte está en estos extremos, ¿sí? Cuando se corta, se linealiza la molécula y tenemos esta molécula que está acá. Lo segundo que vamos a hacer es ordenar las burbujas por tamaño creciente, ¿sí? Esta es la burbuja más pequeña y tenemos esta que es la burbuja más grande. Y la vamos a centrar, es decir, por ejemplo, esta que tiene un tamaño que continúa a esta, la vamos a ubicar de forma que quede en el mismo centro, en la misma línea las dos burbujas. Y así vamos a hacer con todas las burbujas que tengamos. Entonces vamos a aumentar o ir en tamaño creciente de las burbujas. Lo mismo vamos a hacer con las formas H, en tamaño creciente. En este punto, en estos extremos, vamos a tener siempre el mismo sitio de restricción. Tenemos que tener en cuenta que tenemos algunas moléculas que no se han replicado, otras que han iniciado la replicación y otras que le están terminando a esta replicación. Y el corte se produce siempre en el mismo lugar. ¿Sí? El sitio que es reconocido por la enzima de restricción es el mismo en todas las moléculas. Es una secuencia de ADN específica. Entonces, una vez que hemos organizado todo esto que tenemos acá, las burbujas y las formas H, vamos a ver el origen de replicación. El origen de replicación va a estar en la zona en donde esté la burbuja de replicación, ¿sí? La replicación se inicia donde tenemos la burbuja más pequeña. Si ustedes recuerdan la clase de replicación, siempre la replicación comienza con una burbuja. Y esta burbuja va aumentando de tamaño a medida que se desplaza la replicación. Esta burbuja va aumentando en las dos direcciones, ¿sí? Se va desplazando en las dos direcciones. ¿Cómo sabemos que se está desplazando en las dos direcciones? Bueno, veamos qué sucedería si en vez de desplazarse en las dos direcciones, se desplazara en una sola dirección, como es en este caso. Tendríamos un lado o una porción de la molécula que no variaría de longitud, tanto en las burbujas como en las formas H, porque la replicación siempre ocurriría en aquella dirección, ¿sí? ¿Pueden ver la diferencia entre ambos burbujas o entre ambos ejemplos? Sí, sí. Espero que sí. Entonces, en este caso, que la replicación ocurre en ambas direcciones, va disminuyendo su tamaño la hebra no replicada de los dos lados, ¿sí? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Si la replicación hubiera ocurrido en una sola dirección, habría una porción que no variaría de longitud, ¿sí? Siempre sería igual, tanto en las formas de burbuja como en las formas H. Esto quiere decir que acá se ha replicado, ¿sí? Y continúa la replicación en esta dirección. Siempre es así. Si ustedes vuelven a esto, lo ponen en circular, esta replicación continúa acá. Entonces, por eso tenemos las formas H, porque hemos cortado justo cuando ya se estaba terminando la replicación. Entonces, en este caso podemos decir que como hay una sola burbuja, hay un solo origen de replicación, y que como esa burbuja, es decir, no tenemos un tamaño constante en ninguna de las porciones monocatenarias, podemos concluir que esta burbuja la replicación ocurre acá de forma bidireccional, es decir, en ambas direcciones. ¿Alguna duda con este problema? No. Bueno, este problema está resuelto en el campus. Si ustedes lo pueden volver a leer y volver a revisar. ¿Ahí termina, profe? Sí, acá termina. Ahí termina el problema. Ustedes han respondido las dos preguntas. ¿Cuántos orígenes de replicación tienen y en qué dirección se mueven? Los orígenes de replicación es lo más sencillo porque está determinado por la cantidad de burbujas de replicación. Es un poco más difícil resolver si es bi o monodireccional, pero una vez que ustedes ordenan las moléculas ya lo pueden responder fácilmente, sabiendo cómo tendría que ser un caso o el otro.
Ahora vamos a ver un problema de transcripción. Acá nos dice que el gen de la alfa-tropomiosina humana madura de forma alternativa y produce diferentes formas de ARN mensajero. En todas las formas, la secuencia de la proteína codificada es la misma para los exones 1 y 10. Acá es 10. Para el 1 y para el 10. Y los exones que están presentes de forma alternativa en las diferentes alfa-tropomiosinas son el 2 y el 3, el 7 y el 8. Es decir, en algunas moléculas está presente el 2, en algunas células, en otros está presente el 3, combinado ya sea con el exón 7 o con el exón 8, ¿sí? Es decir, que ocurren cortes y empalmes alternativos en los diferentes tipos celulares. Entonces, acá viene la pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los exones 2 y 3 es la más precisa? Y después pregunta si esto también se puede aplicar a los exones 7 y 8. Bueno. Entonces, acá esto tiene que ver tanto con la transcripción como con la traducción. Vamos a ver cada una de estas afirmaciones. La primera dice que los exones 2 y 3 tienen que tener el mismo número de nucleótidos, ¿sí? Tenemos el exón 2, que tiene esta secuencia, y el exón 3, que tiene esta otra secuencia. Son diferentes los exones, sin embargo, tienen el mismo número de nucleótidos. Además, como al ser diferentes las secuencias, los aminoácidos que son codificados por estos codones son diferentes en ambos casos. Al tener el mismo número de exones, el exón 1 no se modifica, o sea, nunca sufre una modificación porque está antes de los exones 2 y 3, y el que podría sufrir una modificación es el exón 10 en estos cortes y empalmes alternativos. ¿Por qué? Porque si cambia, se desplaza, o si el exón 2 y el exón 3 tuvieran un número de codones diferentes, o el corte y empalme que se genere produzca un corrimiento del marco de lectura, el exón 10 podría ser diferente. Es decir, los codones que codifican los aminoácidos del exón 10 podrían resultar afectados por el corrimiento del marco de lectura. Entonces, la primera afirmación dice que tienen que ser iguales. Al ser iguales, tienen el mismo tamaño, no se genera un corrimiento en el marco de lectura. Entonces, esta afirmación es correcta. Lo que nos pregunta acá es cuál de las tres es más precisa. Entonces vamos a ver la segunda afirmación. La segunda dice que cada uno de los exones 2 y 3 tienen que contener un número entero de codones, que al ser dividido por 3 permita un número entero de aminoácidos, ¿sí? Es decir, que cada codón codifique para un aminoácido y también no produzca un corrimiento en el marco de lectura. En este caso, este primer codón era igual que acá, en mi primer ejemplo. El segundo, este exón, el segundo tiene 2 codones más. Sin embargo, son todos tripletes, ¿sí? En los dos casos. En este tampoco se produce un cambio en el marco de lectura. Entonces, se respeta que el exón 10 siga codificando para los mismos aminoácidos. Entonces, vamos a la última opción, que es en donde dice que no necesariamente tiene que ser divisible por 3, sino que puede quedar un resto, que puede ser 1 o 2 nucleótidos. Puede ser 0, que sería este caso, puede quedar un nucleótido o pueden quedar 2 nucleótidos. En estos casos, ¿sí? El último codón no va a estar codificado solo por el exón 2, sino que va a estar codificado, en este caso, por el exón 4, y en el caso del exón 3 también va a estar codificado por el exón 4, ¿sí? Entonces, en estos casos, en donde quede 1 o 2 nucleótidos, el último codón se va a formar con estos nucleótidos y con los primeros del codón del exón 4. Entonces, el exón 4 modificaría
el nucleótido o el primer nucleótido que, el primer aminoácido que codifican, dependiendo de la secuencia del exón 2 o de la secuencia del exón 3. Perdón, ¿y eso no haría, no ¿Sí? achicaría la cadena acá, el espacio? La cadena puede ser más chica. Sí. En estos dos casos la cadena va a ser diferente, va a tener menos aminoácidos. Pero lo que nos dice la consigna es que tanto el 1 como el 10 se mantienen constantes en su estructura, o sea, en los aminoácidos que codifican. Y si hay una pequeña variación en el centro. Eso sí existe, pero no es lo que nos dice la pregunta o no es la consigna del Perdón. del problema. Pero sí, es verdad que en este caso va a ser un poco más largo, lo mismo que en este caso. Entonces va a haber más nucleótidos, perdón, más aminoácidos. Lo que no va a cambiar va a ser en el exón 10 la secuencia de los aminoácidos que lo constituyen. En este caso, como en los dos primeros, no se corre o no se desplaza el marco de lectura. Entonces, también el exón 10 mantiene su secuencia de nucleótidos y por lo tanto sus codones y por lo tanto los aminoácidos que sintetiza. Entonces, en los tres casos tenemos lo mismo. No hay un corrimiento del marco de lectura. ¿Cuál es la afirmación más precisa o la que abarca todas las posibilidades? Es la última afirmación, ¿sí? Es decir, la más adecuada es la última. Ahora, si el problema dijera que el que no cambia de secuencia de aminoácidos es el exón 4, bueno, en este caso, esta última afirmación no sería la más adecuada, sería adecuada la segunda. Y si, como decía nuestro compañero, la longitud total de la proteína se mantiene constante, entonces en ese caso tendríamos que utilizar como afirmación correcta la primera. Como no nos dice ninguna de esas dos cosas, ni que el 4 es constante, ni que la longitud de la proteína se mantiene constante, entonces en ese caso sería el exón 2 y 3. Sería la respuesta 3, en donde lo importante es que el resto, una vez que dividimos en 3, sea igual en ambos exones. O sea 0, que es eliminar a este, 1 o 2, como es en el caso de este ejemplo. ¿Se entiende? Sí. Y ahora vamos a ver un ejemplo de la última parte, que es la regulación de la expresión génica, ¿sí? En este caso vamos a ver varias cositas que no hemos visto todavía, por lo menos una. Dice, ¿cuáles de las siguientes cepas de Escherichia coli pueden hidrolizar la lactosa? Y lo hacen constitutivamente o por inducción. Son dos preguntas que hay que contestar. Lo primero que tenemos que ver es que, como ya hemos visto en la clase de regulación, tenemos el operón LAC, que está constituido por su promotor con el operador y los genes estructurales, y que está regulado por el gen LAC-I. Esto está en el genoma de Escherichia coli, pero además tenemos un plásmido en Escherichia coli. ¿Qué es un plásmido? Un plásmido es una molécula de ADN circular covalentemente cerrado. ¿Sí? Es similar al genoma, pero de menor tamaño, y además que tiene una capacidad de replicación independiente. Este plásmido puede portar o llevar genes que le permiten sobrevivir a Escherichia coli o a otra bacteria en situaciones adversas. O como en este caso, este plásmido le permitiría utilizar la lactosa como fuente de carbono en el caso de que el genoma no tenga esta estructura. Entonces, tenemos una célula de Escherichia coli que tiene su genoma y además tiene el plásmido con el operón LAC y con el gen regulador. ¿Sí? Tenemos este tipo de estructura.
pero en algunos casos hay modificaciones tanto en el genoma como en el plasma. Vamos a ver la primera cepa de Escherichia coli. Esto que tenemos acá nos está indicando cómo están cada uno de los genes en el genoma y esto en el plasma. Cada vez que tenemos un más, nos está indicando que ese gen, ¿sí?, está en su forma salvaje, que es la forma normal o activa que tiene. Cada vez que hablamos de forma salvaje, hablamos de la forma normal o activa de ese gen. Bueno, el I sería el regulador, que es este, el P el promotor, el O el sitio operador y Z el gen de la galactosidasa. Bueno, en este primer caso tenemos acá lo que ocurre en el genoma y acá lo que ocurre en Escherichia coli. Para saber si puede o no hidrolizar la lactosa, lo primero que tenemos que saber es si el gen de la galactosidasa está en su forma salvaje o nativa. Es decir, si acá tiene un signo positivo. Y vemos que tanto en el genoma como en el plásmido tienen un signo positivo, ¿sí? Lo segundo que tenemos que saber es si su promotor se encuentra también en una forma nativa o activa o positiva, ¿sí? Porque si el promotor se encuentra alterado, la polimerasa no se puede unir acá y por lo tanto, por más que el gen esté en su forma nativa o salvaje, no va a poder ser expresado. Entonces, vemos cómo está el promotor, tanto en este caso como en este caso está activo. Además, tenemos que recordar que el operador es el que unía el represor, ¿sí? Recuerdan que el represor se une al operador. Si el represor está en su forma activa, o sea, positiva, se sintetiza y es capaz de unirse al operador. Si el operador está en su forma positiva o nativa, es capaz de unir o de recibir ese gen regulador, ¿sí? Entonces se produce y se une. Si todo está positivo, tenemos un operón común en donde solo va a haber hidrólisis de lactosa en el caso de que esté presente la lactosa en el medio. Entonces, en el caso que está acá, ¿sí?, como vemos acá, la hidrólisis de lactosa es posible. En el segundo caso, también vemos que la hidrólisis de la lactosa es posible porque el promotor y el gen LAC-Z están de forma nativa. El gen regulador también está en forma nativa, pero vemos acá un signo negativo al operador. Quiere decir que está mutado. El operador, al estar mutado, no es capaz de unirse al gen regulador. Si ustedes recuerdan, la unión del gen regulador evita la transcripción. Entonces, ahora podemos responder la segunda pregunta. Si lo hace por inducción, es decir, que depende de la presencia de la lactosa para llevar a cabo la expresión, o si es constitutivo. Constitutivo quiere decir que produce la expresión del gen en ausencia del elemento inductor, que en este caso era la alolactosa. Bueno, en este caso, ¿sí?, vemos que como el operador está nativo, se une el gen regulador acá, y si no hay lactosa, no hay expresión. En este caso, como el operador está de forma negativa, no une el gen regulador y va a producir la beta-galactosidasa incluso en ausencia de lactosa. Ahora, estos dos sistemas están en una misma célula. Y lo que se observa es no el genotipo, sino el fenotipo, es decir, la producción de este gen LAC-Z. La expresión de este gen LAC-Z para la producción de la beta-galactosidasa. La beta-galactosidasa, sintetizada tanto por el operón del genoma como el del plásmido, es exactamente igual. Y si ustedes tuvieran que medir la enzima dentro de la célula, no pueden saber cuál es su origen. O sea que el fenotipo que ven en este caso, ¿sí?, en el primer caso, es de la expresión de una enzima beta-galactosidasa de forma constitutiva, ¿sí?,
porque es la producida por el plásmido, es decir, en ausencia de la lactosa. Entonces, independientemente de cuál sea este origen de la beta-galactosidasa, ustedes pueden decir que esta cepa de Escherichia coli que consta con estos dos genomas es capaz de, con estos dos operones, perdón, o sistemas, es capaz de hidrolizar la lactosa y lo hace de forma constitutiva. Vamos a ver el segundo caso, esta segunda cepa. Volvemos a lo mismo. Primero, ¿es capaz o no de hidrolizar la lactosa? Vemos primero el gen de la lactosa en ambos casos, ¿sí? Si está positivo, la lactosa está positiva acá, acá está negativa, entonces nos enfocamos en esta. Esta no la puede producir. Nos enfocamos en esta lactosa. Esta es positiva, ¿sí? Sin embargo, su promotor es negativo. Si el promotor es negativo, si está mutado, no puede recibir la polimerasa y por tanto no puede sintetizar la beta-galactosidasa. Entonces, esta segunda cepa no puede, independientemente de todo lo que pase con los otros genes, esta cepa no puede producir beta-galactosidasa. Vamos a la tercera, que es esta que está acá. Vemos que el genoma laxeta y el promotor se encuentran en forma nativa, es decir, la puede producir. En el plásmido, la Z está positiva, el promotor está negativo, el plásmido no lo puede producir. Y además, tiene en su forma nativa el operador y el gen regulador. Entonces, puede hidrolizar la lactosa y además, como todo el operón y el gen regulador se encuentran en su forma nativa, lo hace de forma inducible, ¿sí? Necesita que esté presente la lactosa para transformarse en alolactosa, se una al regulador y evite que éste se una al operador. Entonces, esta lo hidroliza, pero de forma inducible. Vamos a esta, que se encuentra acá, tiene las mismas características que la anterior, perdón, para el genoma, y para el plásmido, ahora, cambiamos. El promotor está nativo, pero la beta-galactosidasa no. Entonces, volvemos a descartar la expresión en el plásmido, retomamos la del genoma y es idéntica a la anterior, o sea que es una hidrólisis inducible. Vamos a la siguiente, la cepa E, en donde este sistema, la beta-galactosidasa, el promotor y el operador se encuentran en forma nativa. Mientras que el gen regulador está inactivo, no se produce. En el caso del plásmido, todo esto está inactivo, mientras el gen regulador está activo. Bueno, en este caso lo que ocurre es lo siguiente. El gen regulador producido por cualquiera de las dos, ¿sí? Tanto por el genoma como por el plásmido, tiene la capacidad de actuar sobre cualquiera de los dos operadores. Si ustedes se acuerdan lo que le dije previamente, esto es idéntico en ambos casos, es decir, las secuencias son iguales. Solo puede ser que esté alterado o mutado y por eso se vuelva inactivo. Pero el gen regulador es capaz de unirse a cualquiera de los operadores que se encuentren en forma nativa, independientemente de que se han sido sintetizados o se encuentran codificados en el genoma o en el plasma. Entonces, en este caso tenemos el gen regulador que ha sido producido por el plásmido, que va a tener su acción sobre el operador que se encuentra en el genoma. Lo contrario también sería posible. Entonces, si el regulador puede actuar sobre el operador, entonces nuevamente estamos en el caso de que esta hidrólisis de la lactosa es inducible. Si no existiera este plásmido o estuviera inactivado también este gen regulador, en ese caso, ¿sí? Si fuera solamente esta situación, diríamos que la hidrólisis de la lactosa ocurre de forma constitutiva, porque el gen regulador, o sea, el represor, mejor dicho, nunca se puede unir al operador. Vamos al último caso, en donde
tenemos la combinación de que el gen de la beta-galactosidasa está mutado, no se produce, el promotor está de forma nativa, y en el caso del plásmido es al revés, el promotor está en una forma alterada, y el gen de la beta-galactosidasa es positivo o nativo. En este caso, no hay hidrólisis de la lactosa, porque este promotor no tiene efecto sobre este gen. Lo mismo pasa con este. Este promotor no tiene efecto sobre este gen, ¿sí? El promotor solamente tiene efecto sobre los genes que están contiguos, ¿sí? Entonces, independientemente de que este promotor esté activo, no va a tener efecto nunca sobre la síntesis de esta beta-galactosidasa. El único que puede tener efecto sobre los otros es el regulador, porque además se produce en un lugar diferente al operón. Además, esta proteína represora también se podría agregar al sistema de forma externa y tendría el mismo efecto, ¿sí? Si el genoma no la produce, no hay plásmido, se puede agregar de forma externa y se produce el mismo efecto, que es la unión al sitio operador y la detención de la expresión. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Han entendido? Sí, creo que la mayoría sí entendí. Bueno. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es sentarse con los problemas, volverlos a leer, ver la grabación por si tienen dudas, e ir interpretando los datos que ustedes reciben. Cada uno de estos 3 problemas que yo les he mostrado, lo que hace es reunir mucha de la información que está en la parte teórica. Perdón, ya prendo la cámara. Mucha de la información que está en la parte teórica y que ustedes tienen que ir relacionando, ¿sí? Igual, si ustedes tienen dudas, está el campus, están las consultas, los foros de consulta, y bueno, puede ser que más adelante, antes del parcial, tengamos una consulta de todos los temas que van. Perfecto. Bien. Seguimos. El lunes tiene clase teórica, creo. Ya me fijo. No, Ah, es el no. evaluativo. El lunes tenemos el trabajo práctico de PCR. Es el trabajo práctico número 1. Tenemos, igual que hoy, un evaluativo primero y después el trabajo práctico. Profe, ¿el evaluativo de qué constaría? ¿De lo que vimos hoy? No. No. Perdón. Yo ahora ya en 5 minutos les cargo el contenido del trabajo práctico. Ese es aparte de las teorías, ¿sí? Son poquitas hojas, unas 10 hojitas que tienen que leer, entender, y me hacen las consultas que quieran hasta el lunes. Hasta el lunes a las 10 voy a estar disponible contestándole cualquier duda que tengan. Es muy fácil, es sencillo. También son preguntas generales, como de fundamentos, de conceptos, de los componentes de la PCR, de qué pasa si se varía una condición, si se aumenta la temperatura, si se baja la temperatura, cuáles son los componentes de la PCR. No es tan importante los tipos de PCR que les pongo al final, esos son solo a modo de ejemplo, pero sí el fundamento, los componentes, las condiciones, ¿qué más les puedo decir? Las aplicaciones, para qué sirve. Y después vamos a ver en la clase una especie de mostrativo de lo que hubiéramos hecho en el laboratorio si es que tuviéramos la posibilidad de hacerlo presencial. Ok, para rendirlo lo leemos de ahí nomás, entonces no ampliamos con otras. No, lo leen de un archivo que les voy a subir de 10 hojas, un PDF, ¿sí? En la última parte van a ver también algo que dice protocolo. Eso tampoco lo tengan en cuenta. Esas son las condiciones específicas, los volúmenes de la reacción cuando preparamos una reacción de PCR, pero eso es solamente a modo informativo para que tengan escrito un protocolo. Eso obviamente no se tienen que estudiar el protocolo. Ah, bien, gracias. Sí, hasta la página 13 es lo importante.
Incluye también electroforesis. Todo está en el mismo archivo, ¿no? Todo en el mismo archivo, es PCR y electroforesis. También en 15 minutitos les subimos las notas del evaluativo de hoy. Nos vemos el lunes entonces. Listo. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Chao, Gracias. profe, Hasta luego, gracias. profe, buen día. Chao, chao.